antes de que Tobey Maguire se pusiera la máscara, antes de Andrew Garfield lanzando telarañas por Manhattan, antes de que Tom Holland se convirtiera en el Spider-Man más joven de la pantalla grande. Hubo un proyecto que casi cambia todo. Un guión de 57 páginas escrito por uno de los directores más importantes de la historia del cine, con escenas de sexo, un Peter Parker que le declara la guerra a Nueva York y un villano que combinaba a dos personajes clásicos en uno solo. Ese proyecto nunca se filmó, pero sin él probablemente no existiría ninguna de las películas que sí conocemos. En este video vamos a recorrer más de 30 años de historia, los proyectos fallidos, las peleas legales por los derechos, los presupuestos que se dispararon, los directores que fueron despedidos, las películas que fracasaron y las que salvaron estudios enteros. Vamos a hablar de Sam Raimi, de Mark Webb, de Jon Watts y al final del video de lo que se viene con la nueva película que está a punto de llegar a los cines. Y si te gusta el cine y quieres saber cómo se construyen, y a veces se destruyen, las franquicias más grandes de Hollywood, quédate, porque esta historia tiene absolutamente de todo. Para entender cómo llegamos a las películas que conocemos, tenemos que retroceder hasta finales de los años 80. Los derechos cinematográficos de Spider-Man llevaban años atrapados en un limbo legal. Marvel, que en esa época estaba al borde de la bancarrota, había vendido y revendido los derechos del personaje a distintos productores, entre ellos Menahem Golan, de la Cannon Films y más tarde Carolco Pictures. Fue en Carolco donde el proyecto tomó una forma real por primera vez. Corría 1990 y James Cameron, que venía de dirigir Terminator 2 y estaba en la cima de su carrera, se mostró interesado en dirigir una película de Spider-Man. Cameron llegó a escribir un tratamiento de guión, un documento de más de 50 páginas con su propia visión del personaje. Y esa visión era radicalmente distinta a todo lo que hemos visto después. En el tratamiento de Cameron, Peter Parker era mordido por una araña genéticamente modificada durante un campo de excursión escolar, hasta ahí similar al cómic. Pero la historia se volvía mucho más oscura. Peter tenía una relación con Mary Jane Watson la misma noche en que obtenía sus poderes y el villano principal era un personaje llamado Carlton Strand. También se encontraba Electro y el Hombre de Arena. El tono general era mucho más adulto, más cercano al Cameron de Terminator que al Spider-Man familiar que todos conocemos. Se hablaba de un presupuesto entre 40 y 50 millones de dólares, una cifra enorme para la época. El problema fue que los derechos del personaje estaban divididos entre demasiadas partes. Carolco tenía los derechos de distribución, pero Marvel Entertainment, 21st Century Film Corporation y otras compañías también reclamaban una porción. Fue precisamente esa maraña legal y la eventual claridad que trajo lo que abrió la puerta para que en 1999 Sony Pictures Entertainment finalmente consiguiera los derechos cinematográficos completos del personaje, comprándolos directamente a Marvel por una cifra reportada de alrededor de 10 millones de dólares más un porcentaje de las ganancias en taquilla. Sam Raimi era conocido principalmente por dirigir Evil Dead y sus secuelas, películas de culto pero de presupuesto modesto. Era además un fanático, confeso, de los cómics de Spider-Man desde niño, algo que jugó a su favor cuando Sony lo entrevistó para el puesto. La preproducción no fue sencilla. Sony consideró en algún momento a otros directores y hubo idas y vueltas sobre el tono de la película. Finalmente, Raimi fue confirmado en el año 2000 y la producción de Spider-Man arrancó con un presupuesto de aproximadamente 139 millones de dólares, una cifra considerable para el año 2001 cuando se filmó. Para el papel de Peter Parker se consideraron actores como Freddie Prinze Jr. e incluso Leonardo DiCaprio. Llegó a sonar en rumores tempranos, pero finalmente el papel fue para Tobey Maguire, un actor conocido por su trabajo en The Cider House Rules y que tuvo que someterse a un entrenamiento físico intenso para transformar su cuerpo. Willem Dafoe fue elegido como el Duende Verde y Kirsten Dunst como Mary Jane Watson. La filmación tuvo que lidiar también con un contexto histórico muy particular. La película se rodó durante el año 2001 y uno de los primeros trailers incluía una escena en la que Spider-Man atrapaba a un helicóptero criminal usando una telaraña tendida entre las torres gemelas del World Trade Center. Después de los atentados del 11 de septiembre, Sony retiró inmediatamente ese tráiler y eliminó cualquier referencia visual a las torres gemelas del material promocional y de la propia película.
Spider-Man se estrenó en mayo de 2002 y fue un fenómeno instantáneo. Recaudó más de 114 millones de dólares en su fin de semana de estreno en Estados Unidos, un récord en ese momento, y terminó su recorrido en cines con más de 820 millones de dólares recaudados a nivel mundial. Fue en su momento una de las películas más taquilleras de la historia y confirmó que las películas de superhéroes podían ser negocios masivos, allanando el camino para toda la ola de adaptaciones de cómics que vendría después. El éxito llevó inevitablemente a una secuela. Spider-Man 2, estrenada en 2004, es hasta el día de hoy considerada por muchos críticos y fanáticos como una de las mejores películas de superhéroes jamás filmadas. Alfred Molina interpretó al Dr. Octopus y la producción invirtió una cantidad enorme de trabajo práctico en los brazos mecánicos del personaje, que combinaban animatrónica real con efectos digitales. El presupuesto subió a aproximadamente 200 millones de dólares. Una de las secuencias más recordadas de la película, la pelea sobre un tren elevado de Nueva York, fue filmada usando un set real construido a tamaño natural, no una recreación completamente digital, lo que le dio un peso y una textura que muchas películas de superhéroes posteriores no lograron igualar. Spider-Man 2 recaudó más de 780 millones de dólares mundialmente y consolidó a la franquicia como una de las más rentables de Sony. Pero la historia de la trilogía de Raimi no tuvo un final tan feliz. Spider-Man 3, estrenada en 2007, sufrió una producción notoriamente complicada. Sony presionó a Raimi para incluir al personaje de Venom, en parte porque el estudio quería expandir el universo hacia una posible película en solitario del personaje. Raimi, según ha contado en entrevistas posteriores, no estaba particularmente interesado en incluir a Venom y prefería centrarse en el Hombre de Arena, pero terminó cediendo a la presión del estudio. El resultado fue una película que intentaba manejar demasiadas subtramas al mismo tiempo: el Duende Verde original regresando como el nuevo Duende, el Hombre de Arena, Venom y una historia romántica cada vez más enredada entre Peter, Mary Jane y Gwen Stacy. El presupuesto se disparó hasta cerca de 258 millones de dólares, convirtiéndola en una de las películas más caras jamás producidas hasta ese momento. A pesar de las críticas mixtas, Spider-Man 3 fue un éxito comercial enorme, recaudando más de 890 millones de dólares en todo el mundo, la cifra más alta de toda la trilogía. Pero el desgaste detrás de cámaras fue real. Sony quería avanzar rápido hacia una cuarta entrega centrada en Venom y otros villanos, pero las negociaciones con Raimi y con Tobey Maguire se estancaron por diferencias creativas sobre el guión y por la insistencia del estudio en cumplir una fecha de estreno muy ajustada. Así terminó la era Raimi, con 3 películas que definieron el género de superhéroes para toda una generación, pero con un final abrupto que dejó pendiente cualquier conclusión planeada para la historia de Tobey Maguire. Sony tenía un problema urgente. Según los términos del acuerdo original que Sony había firmado con Marvel en 1999, si el estudio dejaba pasar demasiado tiempo sin estrenar una nueva película de Spider-Man, los derechos del personaje podían regresar a Marvel. Esto obligó a Sony a acelerar drásticamente un reinicio completo de la franquicia, apenas 5 años después del estreno de Spider-Man 3. Mark Webb, director conocido hasta ese momento casi exclusivamente por la comedia romántica 500 Days of Summer, fue elegido para dirigir The Amazing Spider-Man. Fue una elección poco convencional. Webb no tenía experiencia previa dirigiendo películas de acción o efectos especiales a gran escala, pero Sony buscaba precisamente eso, alguien que pudiera aportar una sensibilidad más íntima y centrada en los personajes. Para el papel de Peter Parker, Sony eligió a Andrew Garfield, un actor británico que en ese momento era mucho menos conocido que Tobey Maguire lo había sido en su momento. Emma Stone fue elegida para interpretar a Gwen Stacy, el interés amoroso original de Peter en los cómics, en lugar de Mary Jane Watson. The Amazing Spider-Man, estrenada en 2012, presentaba una versión distinta del origen de Peter Parker, con mayor énfasis en el misterio detrás de la desaparición de sus padres y con Kurt Connors interpretado por Rhys Ifans, transformándose en el villano Lagarto. El presupuesto rondó los 230 millones de dólares y terminó recaudando cerca de 758 millones. La verdadera ambición de Sony llegó con la secuela. The Amazing Spider-Man 2, estrenada en 2014, buscaba lanzar un universo cinematográfico expandido con spin-offs planeados de Venom y los Sinister Six.
pero la película intentó abarcar demasiado. Jamie Foxx como Electro, Dane DeHaan como el nuevo Duende Verde, Paul Giamatti como Rhino, con un presupuesto de $255 millones. Recaudó 709 millones mundialmente, una cifra alta pero en declive frente a la primera entrega, y la crítica la señaló como sobrecargada de tramas puestas ahí solo para sentar bases de películas que nunca llegarían a filmarse. Sony canceló los planes para The Amazing Spider-Man 3 y todo el universo expandido que había anunciado. El acuerdo entre Sony y Marvel Studios cambió por completo el destino del personaje. Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, pasó a coproducir las películas junto a Amy Pascal, la productora que llevaba años al frente del Spider-Man de Sony. Después de un extenso proceso de casting, el papel de Peter Parker fue para Tom Holland, un actor británico de apenas 19 años en el momento del casting, elegido en parte porque su edad y su energía física se sentían mucho más cercanas a la de un adolescente real que las versiones anteriores del personaje. Su primera película en solitario dentro de este nuevo acuerdo, Spider-Man Homecoming, se estrenó en 2017 bajo la dirección de Jon Watts, un director relativamente desconocido en ese momento. La película deliberadamente evitó repetir la historia del origen de Peter por tercera vez en 15 años, asumiendo que el público ya conocía de sobra cómo Peter obtenía sus poderes, y en su lugar se centró en su vida como estudiante de secundaria, intentando equilibrar su identidad secreta con su vida escolar. Bajo la mentoría de Tony Stark, Michael Keaton interpretó al Buitre, un villano con motivaciones sorprendentemente comprensibles centradas en la desigualdad económica. La película recaudó cerca de $880 millones mundialmente con un presupuesto de aproximadamente $175 millones. Luego, tras los dos grandes eventos de The Avengers, llegó Spider-Man Far From Home en 2019, ambientada inmediatamente después de los sucesos de Endgame, y con Peter procesando la muerte de Tony Stark mientras se enfrentaba a Mysterio, interpretado por Jake Gyllenhaal. La película recaudó más de $1.100 millones, convirtiéndose en la primera película de Spider-Man en superar la barrera de los $1.000 millones en taquilla. Pero el verdadero fenómeno llega acá, estrenada en diciembre de 2021, en plena pandemia de COVID-19. No Way Home reunió por primera vez en pantalla a las tres versiones cinematográficas de Peter Parker, con el regreso de Tobey Maguire y Andrew Garfield junto a Tom Holland, además del regreso de villanos icónicos de las trilogías anteriores como el Dr. Octopus de Alfred Molina y el Duende Verde de Willem Dafoe. El resultado comercial fue extraordinario. No Way Home recaudó más de $1.900 millones mundialmente, convirtiéndose en la película de superhéroes más taquillera de la historia hasta ese momento y una de las 10 películas más taquilleras de todos los tiempos. Algo notable considerando que se estrenó en un periodo en el que la asistencia a cines todavía se estaba recuperando de la pandemia. Con ese final que además borraba de la memoria colectiva la identidad de Peter Parker como Spider-Man, como parte de la resolución de la trama, se cerraba un capítulo. Y quedaba la pregunta que todos los fans se hacían: ¿hacia dónde iría el personaje después de un final tan definitivo? Y ahora estamos a solo 9 días de que llegue a los cines Spider-Man Brand New Day, la cuarta película de Tom Holland dirigida por Destin Daniel Cretton, con estreno el 31 de julio de 2026. A grandes rasgos, la historia sigue a un Peter Parker que vive completamente solo 4 años después de No Way Home, todavía sin que nadie recuerde que él es Spider-Man, mientras enfrenta una extraña transformación en su propio cuerpo y una nueva amenaza en la ciudad. En el elenco regresan Zendaya, Jacob Batalon, Jon Bernthal y Mark Ruffalo, y se suman Sadie Sink y Michael Mando como el Escorpión. Con esto, Spider-Man llega a más de 60 años desde su primera aparición en los cómics, y sigue siendo uno de los personajes más rentables de toda la cultura popular. Si te gustó este video, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de los siguientes videos. Y cuéntame en los comentarios, ¿cuál de las 3 versiones de Spider-Man es tu favorita? Nos vemos. ¡Adiós!